Bienvenidos a la mesa 5. La mesa 5 tiene como tema la relación entre teoría y práctica en L. Y nos acompañan la profesora Cecilia Montes de la Universidad del Pacífico y también profesora del Diplomado de Enseñanza en Español de la Católica. La profesora Claudia Almeida, flamante jale de Lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también profesora de la Católica. Y María de los Ángeles Sánchez, profesora de la Facultad de Educación. Vamos a empezar con Cecilia Montes. Cecilia ha estudiado literatura y lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó estudios de posgrado en la Florida International University, donde obtuvo el grado de magíster en lingüística, ¿no? Y actualmente se desempeña como directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del Pacífico y tiene especialidad en adquisición de segundas lenguas, entre otras cosas. Adelante, Cecilia. Bien, entonces, mientras tanto les voy recordando que son 20 minutos de exposición y al final vienen las preguntas del público. Perdón. El título de la ponencia, Cecilia, es Tendiendo puentes entre la lingüística y la enseñanza de lenguas extranjeras. Muchas gracias, Jaime. Quisiera agradecerle a Carmen Saucedo por la invitación para participar en este encuentro y también saludar a mis compañeras en la mesa, a María y a Claudia, y por supuesto a todos los que están participando en la sesión. Me pongo nerviosa porque 20 minutos es como corre, entonces voy a tomar un poco de agua y me preparo. Lo que quiero hacer en estos 20 minutos, que es bien poco tiempo, es rápidamente pasar por 4 puntos. Uno es hablar sobre la relación entre la lingüística y la enseñanza de lenguas, mencionar rápidamente los principales hitos históricos en el desarrollo de este vínculo entre lingüística y enseñanza de idiomas, detenerme un poco en la enseñanza de la pragmática de una lengua extranjera y al final cerrar muy brevemente mencionando algunos desafíos que considero que son importantes tanto para la lingüística más teórica como para la lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. La enseñanza, el campo de estudio y de trabajo de enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras es interdisciplinario. Se nutre de la lingüística, de la teoría del lenguaje, y ahí entra la lingüística, de la teoría de aprendizaje, ahí entra la psicología, y definitivamente de la educación. Y los pedagogos, los profesores, son los que tienen ese reto tan grande de poder tomar tanto de la lingüística como de la psicología y otras fuentes, lo que necesitan a partir de las necesidades que identifican en el aula para poder atender estas necesidades de sus estudiantes. Por eso es tan importante, y escuché el final de la ponencia anterior, que haya programas de formación de docentes de idiomas, ¿no? Ya sea diplomados, maestrías, sería ideal programas conducentes a grados, ¿no? Entonces, ese es el reto. ¿Cuáles son algunos de los principales hitos históricos en este vínculo entre lingüística y la enseñanza de idiomas? Del siglo XVI al siglo XIX, podríamos decir comienzos, lo que se enseñaba básicamente era el latín. Y el método que se utilizaba, que es el mismo que utilizaron cuando nos enseñaron latín acá en la universidad, es el de la gramática y traducción. En otras palabras, te enseñan las reglas gramaticales para que tú las apliques traduciendo palabras y oraciones de tu lengua materna al latín y de latín a tu lengua materna. En esos siglos surge el interés por aprender otras lenguas, pero se utiliza el mismo método. Y no es hasta el siglo XIX más o menos que se ve que hay la necesidad de aprender lenguas con fines comunicativos. Entonces, por supuesto, surgen algunos estudiosos que tratan de buscar otros métodos que reemplacen este, y es a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX donde un grupo de lingüistas y educadores desarrollan o impulsan este movimiento que se llamó el movimiento de la Reforma, que es un movimiento que tenía, bueno, estos lingüistas le habían puesto mucho interés al estudio de la fonética. Es en esos años, fines del siglo XIX, que se crea la Asociación Internacional de Fonética y se crea el Alfabeto Fonético Internacional,
pero son importantes porque ellos establecen algunos principios que consideran deben orientar la enseñanza de una segunda lengua o de una lengua extranjera. ¿Cuáles son algunos de esos principios? La lengua oral es primaria, entonces el foco ya no va a ser la lengua escrita, como era en el caso del latín y del método de la gramática y traducción. Los avances en el estudio de la fonética son importantes, ellos consideran que se les debe enseñar fonética a los estudiantes y para eso los profesores deben estar bien capacitados. Los estudiantes deben escuchar el idioma primero antes de estar expuestos a la lengua escrita. El vocabulario no se debe presentar ni enseñar de manera aislada, como se hacía en el método de la gramática y traducción, sino más bien como parte de oraciones que a su vez también deben estar contextualizadas, y las reglas de la gramática deben enseñarse después de que han sido practicadas, ¿no? Si comparamos los dos, lo vemos rápidamente, mientras que para el método de la gramática y la traducción el estudio o el foco es el lenguaje escrito, en el caso del movimiento de la Reforma, el objetivo es el estudio del lenguaje oral. El aprendizaje de la gramática en el primer caso es deductivo, ¿no? Porque se aprenden las reglas y se aplican, mientras que en el segundo caso es inductivo. Primero se practica, el estudiante está expuesto a oraciones y luego de aquí se infieren las reglas de la gramática. El vocabulario que se presenta aislado para traducción en el primer caso es presentado de manera contextualizada en el segundo caso. Y esto continúa durante el siglo XX, y un hito muy importante en Estados Unidos es la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial hay una necesidad de que los miembros del ejército y los miembros del cuerpo diplomático puedan comunicarse en otras lenguas. Y el método comunicativo surge con mucha fuerza, y hay un método muy conocido de esta época que es el método audiolingüístico, que está basado en la teoría del aprendizaje conductista, ¿no? Por el cual si uno repite y repite frases y repite oraciones y recibe un refuerzo, estos se van a convertir en hábitos lingüísticos, y así es como consideran que uno va a aprender la lengua, ¿no? Pero ya en los 60 hay una gran revolución en la psicología y en la lingüística que vienen juntas de alguna manera de la mano. En la psicología es el cognitivismo que desplaza el conductismo, y está surgiendo la teoría chomskiana del generativismo, o lo que llamamos innatismo, que desplaza a la teoría estructuralista del lenguaje. Y la desplaza en el sentido de que el foco de atención, el objeto de estudio para los lingüistas va a ser qué es o cómo es ese conocimiento, esa competencia que tenemos los hablantes de una lengua. Y naturalmente eso los lleva a interesarse mucho más por la adquisición de la lengua materna que por la adquisición o el aprendizaje de una lengua extranjera. Muchos lingüistas, sin embargo, siguen interesados en el tema, educadores, psicólogos, y sigue el método comunicativo, continuó. Los métodos comunicativos siguen siendo los que prevalecen hoy día, pero no basados sobre una sola teoría lingüística, sino que toman aportes de la lingüística y de distintas teorías de acuerdo a los materiales que tienen que desarrollar y los puntos que quieren enseñar. Y acá es donde quiero centrarme. La enseñanza de la pragmática es muy importante. Cuando nosotros decimos que sabemos una lengua, que sabemos un idioma, lo que estamos diciendo es que sabemos la fonética y la fonología, que sabemos la morfología, la sintaxis, es decir, la gramática, que tenemos vocabulario, pero también significa que nosotros sabemos usar todo ese conocimiento, que sabemos usar la lengua. Eso es a lo que nos referimos con pragmática. Entonces, nosotros podemos encontrar, y acá hay una cita, lo dice mejor que yo, incluso aquellos hablantes que pueden ser considerados competentes en una segunda lengua debido a su dominio, segunda lengua o lengua extranjera, debido a su dominio de la gramática y el vocabulario de esta lengua, pueden carecer de competencia pragmática, es decir, podrían no ser capaces de producir lenguaje que es social y culturalmente apropiado. Entonces, para ser competentes en una lengua, nuestra lengua materna, una segunda lengua, una lengua extranjera, no basta con saber la lengua, sino saber usar la lengua de manera apropiada. Esto es lo que intuitivamente en los centros de idiomas, en los institutos, llaman la enseñanza de lengua y cultura. Cuando dicen cultura, eso, se están refiriendo a la pragmática. Pero lo que yo creo que es importante, y por eso lo estoy destacando, es que
la lingüística ha desarrollado mucho conocimiento en pragmática. Hay muchos estudios que se pueden aprovechar para la enseñanza de la pragmática de la lengua extranjera. Quiero ver algunos ejemplos muy concretos. Me voy a referir a 4. Actos de habla, marcadores de discurso, secuencias de saludo y cortesía. Ustedes saben que cada vez que estamos hablando estamos realizando un acto. Yo ahorita estoy informando, describiendo, brindando información, pero yo podría decirle a Jaime, ¿me podrías dar el vaso de agua? Y ya no estoy realizando el mismo acto de habla, sino que ahora estoy formulando una petición. O les podría decir, les prometo que en 5 minutos termino y estoy realizando una promesa, un acto de habla distinto. ¿Qué es lo interesante? Que estos actos de habla varían culturalmente, y no digo por lengua, culturalmente, ¿ok? Podemos ser hablantes de un mismo idioma, pero esos actos de habla pueden variar. Un ejemplo concreto, cuando yo le pregunto a estudiantes de la Universidad del Pacífico que no son hablantes nativos de español, hablan distintas lenguas, generalmente vienen de Europa o de Asia, y les pregunto, ¿cómo dirían en español, can I have a glass of water? Generalmente me responden 1 y 2, y por eso los he puesto en ese orden. Ustedes me dirán, ok, pero 1 y 2 son gramaticales, ¿de acuerdo? Están formadas siguiendo las reglas de la gramática del español, son perfectas desde el punto de vista gramatical, pero pragmáticamente no, suenan raras, ¿no? ¿Y por qué es eso? Y normalmente les preguntaría para que ustedes me digan, pero no hay tiempo, se los voy a decir yo. Hay una diferencia muy importante entre el inglés y el español. En el inglés nosotros normalmente formulamos las peticiones desde el punto de vista del hablante. Can I have a glass of water? Can I have the phone? En español tendemos a formularlas desde el punto de vista de lo que el otro puede hacer por mí, mi interlocutor. ¿Podrías darme el vaso de agua? Carmen, ¿me podrías invitar a un café cuando termine de hablar? Entonces, esa es una diferencia pragmática. No es una diferencia en gramática, en pragmática. Eso hay que enseñarlo y eso se puede enseñar. Y además es divertido. Otra, muy común. Miren a las 2 mamás orientales. Qué inteligente tu hija, ganó el premio al mejor ensayo. No, tuvo mucha suerte. Miren a las peruanas de abajo. Qué inteligente tu hija, ganó el premio al mejor ensayo. Oh, sí, estamos felices, es una trome. Esa soy yo. Esa soy yo cuando halagan a mis hijos. Tal cual, yo soy Agustina. Mis alumnas, 2 alumnas de Singapur que estaban llevando el curso que dicto en la Pacífico, un curso lectivo de humanidades, cuando les presenté este ejemplo me dijeron, mi mamá no solo decía cosas como Tomoko, sino que cuando alguien le decía que qué trome era yo en física, mi mamá decía, pero es una bruta en literatura, a ese nivel. Entonces, esto es real, ¿no? Y además yo estoy generalizando mucho, porque yo digo los peruanos, y en realidad me refiero a los limeños, tal vez, ¿no? Por eso les digo que esto es cultural. Marcadores de discurso. Otro aspecto de la gramática importantísimo. Miren este diálogo entre un hablante chino y un hablante peruano, ¿no? El H es el hablante español, mucho gusto. El hablante chino que está aprendiendo español, mucho gusto. Luego de conversar un rato e interactuar, el hablante español dice, bueno, el hablante chino continúa hablando y el hablante español, lo siento, debemos irnos. ¿Qué pasó? El bueno. El hablante chino no reconoció que bueno acá no está funcionando como adjetivo, está funcionando como marcador de discurso, que es para nosotros fin de la conversación, ¿no? Entonces, los marcadores de discurso, que son partículas interactivas que ayudan a dirigir la conversación, a redirigir la conversación, a mantenerla, a finalizarla, son parte del conocimiento pragmático de una lengua que tenemos que aprender. Acá hay una lista de algunos de los marcadores de discurso en español que más usamos. Bueno, ok, vamos. Pregúntenle a sus estudiantes de español cuáles han identificado ellos e inmediatamente empiezan a salir con una lista como esta, ¿no? Claro, ya. A mí me dijeron, usted, ya. ¿No? Como que yo empiezo con ya, termino con ya. Entonces, estos son algunos de los marcadores de discurso que más usamos en español y cumplen una función muy importante cuando interactuamos. Hay que aprenderlos porque hay que saber leerlos y hay que saber
poder usarlos. Cuando digo leerlos no me refiero textualmente, hay que poder leerlos, hay que poder decir, esto es lo que significa y saber usarlos en las conversaciones. Secuencias. Las secuencias, nosotros cuando conversamos utilizando pares adyacentes, ¿no? Yo hablo, espero una respuesta, etcétera. Y hay algunas secuencias que son importantes, por ejemplo, las secuencias de saludo, ¿no? Esta es una anécdota que a mí me encanta. Cuando Clinton era presidente de Estados Unidos, iba a ir a la cumbre G8 en Okinawa, entonces al primer ministro japonés Mori lo entrenaron. Y le dijeron, cuando tú saludes a Clinton, le vas a decir, how are you? Él te va a decir, I'm fine, thank you, and you, y tú le vas a decir, me too. Se aprendió la fórmula, muy bien. Cuando se encontraron, Mori tuvo un lapsus y le dijo, who are you? Y Clinton, por hacerse el gracioso, le dijo, I'm Hillary's husband, y Mori dijo, me too. ¿No? Bigama, Hillary. Entonces, el punto de esta anécdota, lo que quiero hacer es que en realidad lo que Mori estaba haciendo estaba bien, porque los saludos son fórmulas muchas veces. ¿Cuál es la del español? La que yo todos los días cuando entro a la universidad, hola, ¿qué tal? Yo no espero que nadie me diga cómo se siente. Yo lo que espero es que me digan, hola, ¿qué tal? O máximo, bien. Si alguien me empieza a decir que no se sintió bien porque anoche, yo diría, algo pasó. Y ese algo que pasó tiene que ver con la pragmática, ¿no? Ya voy a terminar, estoy volando. Una alumna francesa en la Pacífico, cuando hablamos de este tema, me dijo que cada vez que iba a un bar o a un restaurante, no sabía cómo responder y se sentía muy incómoda cada vez que le decían, hola, ¿qué tal? Cada vez que la persona que la atendía le decía, hola, ¿qué tal? Yo le dije, lo único que tienes que decir es, hola, ¿qué tal? Él no está esperando, bueno, tal vez sí estaba coqueteando con ella, no sé, pero asumiendo que no estaban coqueteando, que era una conversación, ¿no? Él solo está saludándote como saludamos normalmente acá en Lima, hola, ¿qué tal? ¿No? Ese es conocimiento pragmático. Entonces, parte de nuestro conocimiento y competencia pragmática en una lengua es saber qué secuencias, fórmulas de saludo son apropiadas en dicha lengua y cultura, recuerden, porque esto puede variar incluso entre hablantes de español en distintas culturas. Y finalmente la cortesía, los lingüistas interesados en pragmática han trabajado muchísimo el tema de la cortesía, muchísimo. Hay teorías sobre la cortesía, las estrategias de cortesía positivas, negativas, y se puede utilizar mucho de esto, mucho este material y aprovechar mucho de esto en la enseñanza del español. Hay estrategias de cortesía positiva, por ejemplo, que nos ayudan a sentirnos más cercanos a otros, y otras que son más bien para tomar distancia o para mostrar deferencia. Nosotros tenemos que saber cuáles son las estrategias que se utilizan más en ciertas culturas, ¿no? Esto puede generar incluso malos entendidos y fallas en la comunicación en situaciones importantes como reuniones de negocios, por ejemplo, ¿no? Ya voy a terminar, ya estoy cerrando, he volado. Algunos desafíos que yo considero que son importantes tanto para la lingüística más teórica como para la lingüística aplicada a la enseñanza. Y estos desafíos nos los traen la tecnología y los medios digitales, ¿no? La tecnología no solo es relevante para su uso en la enseñanza, nos ha traído, por ejemplo, los corpus lingüísticos, estas bases de datos que tienen millones de registros, palabras, frases, que son utilizadas por los lingüistas para hacer investigación, pero que también podrían ser empleadas, y posiblemente algunos de ustedes ya los usan, para diseñar materiales de clase, e incluso algunos profesores, acá hay controversia, algunos profesores piensan que incluso se puede enseñar a los estudiantes cómo acceder y hacer consultas en esta base de datos para aprovecharlas para su proceso de aprendizaje. Yo no utilizo mucho corpus, pero cuando he explorado algunos, las búsquedas no son muy amigables. Entonces, realmente uno tiene que prepararse, explorar bastante y familiarizarse si va a después querer invitar a otros a usarlas, ¿no? Algunos de los corpus ustedes pueden buscar en internet y les van a salir inmediatamente, pero estos son algunos de los más conocidos para el español. CAES, que es de aprendices de español como lengua extranjera, otro de textos escritos, Corane, corpus escrito en español como L2, CDL2 y Spanish Learner Language Corpora. Y el otro gran desafío es el de la multimodalidad. Buena parte de nuestras interacciones hoy día son a través de mensaje de texto y de WhatsApp.
ya los lingüistas están estudiando, el fenómeno tiene nombre, se llama TextSpeak, TextSpeak, NetSpeak. Entonces, ya está siendo estudiada la multimodalidad. Pero, ¿qué hacemos o qué van a hacer los profesores de idioma? ¿Qué van a hacer ustedes? Hay que tomarlo en cuenta, o sea, no hay que hacer de cuenta que eso no existe, ¿no? Yo hago un trabajo con mis estudiantes donde yo lo he usado que ellos analicen sus WhatsApps para ver si hay diferencias entre interlocutores de distintas nacionalidades, edad, sexo, en cuanto al uso de emoticones, alargamientos vocálicos, consonánticos, manipulación de signos de ortografía, ¿no? Pero es importante considerar esto porque si el foco de la enseñanza del siglo XVI al siglo XIX fue la lengua escrita, con el método de la gramática y traducción, luego fue la lengua oral, ¿será ahora una combinación de los dos? No sabemos, ¿no? Pero no hay que pasarlo por alto. Gracias. ¡Wow! Eso sí era tónica, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo tengo hijos que crecieron en Estados Unidos y creo que tengo un montón de preguntas para ti. Pero ya luego. Nuestra siguiente ponente es Claudia Almeida, es licenciada en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahora profesora de esa casa de estudios y también magíster en Lingüística por la PUC. Claudia nos va a hablar sobre, bueno, la ponencia es titulada de la teoría a la práctica, el giro social en la enseñanza del español como lengua extranjera. ¿Sí? ¿Sí? Buenos días. Antes de comenzar con mi presentación, titulada de la teoría a la práctica, el giro social en la enseñanza del español como lengua extranjera, me gustaría agradecer a Carmen Saucedo por la realización de este evento y por invitarme a participar en el mismo. Muchas gracias. Para comenzar, les comparto que la ponencia está constituida por 3 secciones. En primer lugar, revisaré someramente en qué consiste el enfoque cognitivista en la adquisición de una segunda lengua, para, en segundo lugar, esbozar los beneficios que otras perspectivas más alternativas, las cuales responden al giro social en torno a la adquisición y enseñanza de segundas lenguas, pueden lograr al dar cuenta de los contextos e identidades que emergen en espacios multiculturales, donde los estudiantes aprenden otros idiomas. Para ejemplificar lo mencionado en líneas anteriores, en tercer lugar, compartiré algunas experiencias como docente de español para estudiantes extranjeros de diversas nacionalidades. El trabajo en aula puede llegar a presentar, con fines específicos, rasgos del enfoque cognitivista, pero también pueden ostentar características de marcos más sociales, con los que se trata de garantizar un aprendizaje más ecléctico y equitativo. De acuerdo con Atkinson, el término cognitivismo típicamente es utilizado para denominar a una doctrina donde la mente-cerebro del hablante es el foco de todo pensamiento y aprendizaje humano. El aprendizaje sería una forma, entonces, de procesamiento de información. Según el cognitivismo, la mente sería como una computadora que realiza un conjunto de operaciones de manera mecánica y que necesita un input procesado por la mente para obtener un output como resultado. El contexto en el que son producidos los enunciados, según esta perspectiva, no es el foco. Preguntas entonces como ¿por qué?, ¿para qué?, ¿con quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y a quiénes está dirigido el enunciado no serían relevantes. La producción y comprensión lingüística son el producto de la codificación y decodificación de unidades. El lenguaje, según el cognitivismo, tan solo serviría para referirse y decodificar el mundo. El enfoque cognitivista en la adquisición de una segunda lengua pone énfasis básicamente en el input y en cómo éste resulta comprensible. De ahí que en un ambiente de enseñanza de segunda lengua que tenga como base la perspectiva cognitivista, los métodos de aprendizaje pueden estar centrados en la estructura lingüística a través de ejercicios gramaticales y de vocabulario controlados con los que se busca que los estudiantes internalicen una segunda lengua. Si bien es cierto que este tipo de ejercicios son utilizados para fines específicos,
en la enseñanza de una segunda lengua, como el español para extranjeros, en la práctica, como docentes, sabemos que resultan insuficientes y que al encontrarnos ante el desafío de enseñar español en un ambiente multicultural, con estudiantes provenientes de diferentes países, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, China y Corea, todos en un mismo salón, necesitamos de otros métodos de enseñanza y de otras perspectivas teóricas que ayuden a garantizar otro tipo de aprendizaje. Una de estas perspectivas es, por ejemplo, la identitaria, propuesta por Norton y McKinney, según la cual los estudiantes no deberían ser identificados a través de dualismos como motivado y motivado, o introvertido y extrovertido. La perspectiva identitaria en adquisición de una segunda lengua considera que la construcción identitaria dentro y fuera del aula es múltiple, emergente y relacional. Por tanto, un estudiante, por ejemplo, asiático, que al ser identificado de manera quizás estereotipada o de antemano como introvertido, debido a su silencio o falta de participación en clase o de conversación con sus demás compañeros, sea con nacionales, europeos o americanos, puede más bien utilizar el silencio como un mecanismo de defensa que lo proteja de sentir algún tipo de inseguridad por su manejo de español como lengua extranjera. ¿Qué hacer entonces como profesores ante ese silencio? Una manera que he descubierto para erosionarlo en mi clase de español y que me ha funcionado es utilizar en las primeras sesiones la pizarra como un espacio neutral, entre comillas. Pedir a los estudiantes que escriban oraciones en la pizarra según el tópico de la semana. Una vez que los alumnos observan las oraciones de todos, se percatan, con ayuda del docente, que todos tienen aspectos por mejorar. A partir de esa actividad, y después de varias sesiones, el silencio va desapareciendo y comienza a ser reemplazado por preguntas, participación dentro del aula y conversación con los demás compañeros o estudiantes de la universidad. Siguiendo con la perspectiva identitaria en la enseñanza de adquisición de una segunda lengua y continuando específicamente con alumnos japoneses, calificados de antemano tal vez como introvertidos o silenciosos en el aula y según las actividades a realizar, despliegan identidades mucho más dinámicas. Llegan a ser súper conversadores y participativos, siempre y cuando, me parece, se percaten de que no hay nada de malo con los errores, entre comillas, y que cometerlos más bien es una señal de que se encuentran aprendiendo. Por otro lado, he tenido la oportunidad de escuchar conversaciones en español entre estudiantes japoneses, coreanos, de China y de Norteamérica, acerca de temas y fines que no son parte de las actividades a realizar dentro del aula. De ahí que considero importante salir de ella, desarrollar, por ejemplo, salidas de campo o algún atractivo turístico de la ciudad. En estas oportunidades, el español también es utilizado entre los estudiantes extranjeros de diferentes nacionalidades para hablar de sus experiencias en la ciudad, brindarse consejos entre sí o, como me ocurrió una vez, para cantarle feliz cumpleaños a una de sus compañeras de nacionalidad japonesa y desearle los mejores deseos, sin ningún input preestablecido de mi parte. Como vemos, si nos quedamos con el enfoque cognitivista y su implicancia en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, los estudiantes no podrían salir de un ambiente y de ejercicios controlados, desaprovechando de esta manera oportunidades de aprender español de otras formas, así como de constituir, a través del aprendizaje y enseñanza del español, identidades opuestas al estereotipo y de establecer vínculos o relaciones sociales con personas de diversos orígenes y culturas, y, ¿por qué no?, con el español de por medio. El giro social en la enseñanza del español complejiza y puede dar cuenta incluso de la agencia de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje del español como segunda lengua, sin ningún input o estímulo verbal prefabricado que lo genere. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Claudia. Nuestra tercera ponente es María de los Ángeles Sánchez, que es doctora en Ciencias de la Educación y magíster en Educación con 2 menciones, Trastornos de la Comunicación y Gestión Educativa, y además es también licenciada en Educación. Y ella es actualmente docente de la Facultad de Educación de la Católica, ¿no? de esta universidad. María de los Ángeles nos va a hablar sobre el aprendizaje del español como lengua extranjera en el Perú. Muy bien, antes que nada, igualmente quiero agradecer a los organizadores, a Carmen, a Jaime, y espero que sea el primero de muchos encuentros más acerca de esta temática tan importante. En realidad, este es un fruto de mi tesis doctoral. He tratado de sintetizar las casi 500 páginas que hice en 20 minutos, así que espero pues que resulte correcto. Bueno, el problema sobre el cual partí fue el crecimiento progresivo de inmigrantes extranjeros en el Perú. Este es un tema que generó mucho interés por mi parte desde incluso la universidad, desde que estaba estudiando pregrado, porque mis prácticas profesionales las hice en un colegio de bachillerato internacional que acogía estudiantes extranjeros. Entonces ahí pude notar pues algunas carencias y a su vez posibilidades en relación con la enseñanza del español. Recuerdo que como practicante directamente me hicieron que asuma la responsabilidad de dictar a estudiantes extranjeros el español, ¿no? Aparte de sus clases regulares, lo cual significó un reto para mí, un desafío, porque yo no sabía mucho acerca de estrategias de cómo enseñar español. Entonces, de ahí vino el interés por investigar y ya en el doctorado pude profundizar más acerca de este tema. Lo que pude darme cuenta en esta institución, en varias otras también de acá de Lima, es que ellos suelen acoger estudiantes extranjeros con poco dominio del castellano y que la enseñanza precisamente del español para estos estudiantes extranjeros suelen ser a cargo de profesionales que no necesariamente se han especializado en este tema, ¿no? Incluso en muchas ocasiones los profesores ni siquiera son del área de comunicación o de lenguaje, ¿no? Sino que asignan a aquel profesor que de repente tenga menor carga lectiva o que en ese momento no esté dictando algún curso en particular, por lo tanto asume esta responsabilidad. Entonces, mi interés era ver qué metodología estaban utilizando, describirla y qué resultados estaba generando en los estudiantes. Entonces, para ello, partí del interés de cómo es la metodología de enseñanza escolar del castellano. Para ello pude contactarme con 3 instituciones educativas. En realidad visité varias instituciones educativas, pero muchas de ellas no se encontraban abiertas a poder realizar este tipo de investigación, posiblemente por recelo, no me abrieron las puertas. Sin embargo, conseguí que 3 instituciones lograran hacerlo. También quise saber en qué medida esta metodología favorecía la inserción de los alumnos en su nuevo entorno, no solo en relación con cómo aprendían el castellano, sino también cómo interactuaban con sus compañeros, con sus profesores, con su entorno en general. Cuáles eran las competencias, no solamente lingüísticas, sino también sociolingüística, pragmática e incluso intercultural, que presentaban estos estudiantes en el dominio del castellano, y cuáles fueron los patrones comunes en las 3 instituciones que he podido investigar. Entonces, para ello, me aboqué a describir todos aquellos factores que estuvieron asociados a este proceso. Factores como el docente, desde el punto de vista del docente, desde el punto de vista del alumno, desde el punto de vista del mismo contexto educativo, ¿no? Qué facilidades daban las directivas institucionales, los materiales de clase, en fin, ¿no? Las percepciones que tenían los mismos actores educativos acerca de este proceso. Todo eso yo intenté describirlo y compararlo. Y luego también, por su parte, analizar qué competencias lograron alcanzar los estudiantes en cuanto al aprendizaje del español. Bien, entonces para ello realicé una investigación de carácter mixto, descriptiva, y me basé en 3 instituciones, 2 de ellas ubicadas en La Molina y 1 en Surco. En la primera institución me aboqué a 7 estudiantes extranjeros que llevaban ya aproximadamente 7 meses, 8 meses en Lima, radicando en Lima. En la institución B igual 10 estudiantes, en la institución C 10 estudiantes. Entonces, como quise identificar y describir de manera general todos estos factores asociados, identifiqué que era necesario aplicar una gran cantidad de técnicas de investigación. Entonces, por un lado, entrevistas a los docentes, a los directivos y a los mismos estudiantes también para reconocer sus percepciones. Fui a observar clases semanalmente, clases precisamente de español que suelen recibir estos alumnos en estas instituciones.
También analicé los documentos que ellos utilizaban, los libros, las separatas, las fichas de trabajo, y también hice un cuestionario dirigido a los alumnos. Ahora, en el marco teórico pude identificar que no solamente debía valerme del aspecto de la fundamentación pedagógica, desde la cual además partir del enfoque comunicativo, ¿no?, de un enfoque sociocrítico a través del cual no solamente el alumno debe conocer estructuras lingüísticas, sino también saber utilizarlas según el contexto, sino también algunos otros aspectos particulares, por ejemplo, de la psicología, como es el humanismo, el interaccionismo social, ¿no?, la parte del motivacional que también podría interferir en el aprendizaje, una fundamentación también antropológica como es la aculturación y desnativización relacionadas con el choque cultural que los alumnos suelen experimentar a la hora de acudir a la escuela, ¿no?, y ver la mayor cantidad de compañeros que no son como él, digamos, que interactúan y que le resulta difícil pues integrarse a este grupo. Entonces todos estos aspectos me ayudaron a poder diseñar mi investigación y lograr los objetivos deseados. Bueno, en principio, un primer dato importante es que en estas instituciones la lengua oficial es distinta a la del español. Estas tres instituciones cuentan con bachillerato internacional o con algún tipo de convenio o plan de estudios internacional, por lo tanto le dan mayor prioridad a otra lengua, ¿no?, el inglés o el francés. Por lo tanto, desde ahí nomás vemos que la percepción atribuida al español desde la institución puede estar supeditada al otro idioma oficial, ¿no? O sea, la mayor parte de cursos se dictan en el idioma oficial del centro educativo. La plana docente, además, está conformada en un porcentaje considerable por profesores provenientes de otros países, que dominan además el inglés o el francés, dependiendo de la lengua oficial de la institución, y el plan de estudios también resulta internacional. Ahora, en las tres instituciones que se estudió, solamente se identificó a una docente que cuenta con mayor formación profesional y experiencia necesaria para la enseñanza del español como segunda lengua. En el caso de los otros profesores no fue así. Ellos no contaban con una especialización para el dictado de este tipo de cursos. En cuanto a las interacciones, bueno, en cuanto a la interacción de los estudiantes desde el punto de vista del docente, se identificó que la percepción en general era cordial. Sin embargo, algunos estudiantes sí evidenciaron una percepción negativa acerca de la metodología del profesor, lo que además influía en el clima de clase y en la motivación que se evidenciaba en la misma situación de enseñanza-aprendizaje. Se evidenció también algunas contradicciones entre las creencias que poseen los profesores acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje del castellano y la realidad. O sea, por ejemplo, esta profesora que sí cuenta con mayor formación profesional, sabía perfectamente qué era el enfoque comunicativo, sabía cómo llevarlo a cabo, sin embargo, teóricamente, en la práctica no se pudo ver eso, no se pudo ver una aplicación correcta de este enfoque. Entonces, en esta ocasión, las percepciones que tenían los docentes respecto de sus alumnos también influyeron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los alumnos, se observó un alto interés y motivación por parte de la familia de los estudiantes para que ellos puedan aprender el castellano. Ahora, la motivación era principalmente instrumental, o sea, para que los alumnos puedan aprender más, puedan desempeñarse bien en la escuela, más allá que integradora, más allá que para que puedan insertarse adecuadamente en el entorno cultural en el que actualmente están viviendo. El tiempo de estadía no fue un factor influyente, como les comenté, los alumnos mayormente ya estaban más allá de 7, 8 meses, sin embargo el nivel fue muy básico, el nivel de adquisición del castellano aún era muy básico. Según los alumnos, la habilidad gramatical fue percibida como la más difícil. Ahora, justamente en estas instituciones en las que se evidenció eso, también se observó un aprendizaje principalmente memorístico y tradicional de la gramática. O sea, se observaba todavía esta primera metodología de gramática-traducción en muchas de las clases que pude observar por parte de los profesores. Se observó como mayor fortaleza por parte de los estudiantes sí la comprensión, posiblemente porque inevitablemente están en el entorno en el cual hablan castellano, ¿no?, y van ejercitando sus habilidades de comprensión. Sin embargo, para la expresión o producción, ahí es donde observé mayores debilidades. Les costaba emitir enunciados en castellano. Otra cuestión importante es que algunos manifestaron su incomodidad respecto del trato horizontal entre docente y alumno. Esto especialmente
en los franceses y coreanos, ¿no? Que tiene mucho que ver, por supuesto, la cultura a los que ellos están acostumbrados. Entonces, les incomodaba ver cómo otros alumnos, por ejemplo, tuteaban al profesor, ¿no? O interrumpían la clase para hacer alguna pregunta. Entonces, a ellos les chocaba un poco y no les agradaba por ello, lo cual influía pues en el clima de clase también que ellos percibían. Otra cuestión importante también que observé de los alumnos es que ellos tienen mucha reticencia a interactuar con su nuevo entorno, bien, por lo menos al inicio. No pueden desnativizarse de su lengua y cultura, ellos mantienen sus costumbres, mantienen sus saberes culturales y les cuesta comprender la cultura del otro. Como les comenté, había una relación cordial entre pares, pero sí noté, y a través de las entrevistas que pude hacer a los alumnos extranjeros, es que todos sí sufrieron un choque cultural debido a la diferencia percibida entre ellos, entre su cultura y la nueva a la cual estaban adaptándose. Bien, en cuanto a las características del contexto de enseñanza-aprendizaje, en la institución A y B, digamos, en las dos primeras, el tiempo destinado a la enseñanza del español como segunda lengua era de 1 a 2 horas pedagógicas semanales, ¿no? Lo cual obviamente resulta insuficiente, ¿verdad? Durante el primer año de estudios de los alumnos extranjeros. En la institución C, como tenían una metodología distinta, sí cada estudiante manejaba sus propios ritmos, entonces ello dependía de cada alumno. Criterio de agrupación, no se consideraba si los alumnos estuvieran en un mismo nivel de dominio del castellano, nada de eso. ¿Cómo se agrupaban los alumnos? Según sus horarios de clase, según la disponibilidad del docente que se le asigna, por ahí según la edad también, ¿no? Pero más allá de ello no había propiamente un diagnóstico orientado a la agrupación de los estudiantes, por lo cual se notaba, pues, obviamente, situaciones de desigualdad durante las observaciones de clase, ¿no? Algunos dominaban más que otros. El objetivo era común en las tres instituciones, o sea, preparar a los estudiantes en el dominio del castellano hasta que alcancen el nivel correspondiente que les permita ingresar a las clases regulares. Ese es el objetivo de la institución, no iba más allá. El objetivo no iba por el lado de la cultura, de la integración, no. Era prepararlos para que puedan luego estar sin problemas en sus demás clases regulares. Ahora, en cuanto al aula, no había un aula, a pesar de que estas instituciones cuentan con muchos recursos, no había un aula exclusiva dedicada a la enseñanza del español como lengua extranjera a estos alumnos. Y cuando yo iba, por ejemplo, en dos de estas instituciones, la profesora tenía que buscar en ese momento el aula vacía, ¿no? Entonces, en algunos casos no la encontraba, se iba a la biblioteca. No la encontraba, se iba al salón de arte, ¿no? Lo cual pues dificultaba porque las mesas, los caños, o sea, no es un ambiente para este tipo de aprendizaje. Los alumnos también se molestaban porque tenían que perseguir a la profesora de un lado a otro para buscar un aula, y eso no sucedió una sola vez, ¿no? Entonces, no había un aula destinada a este fin. La institución C es un caso aparte porque ellos trabajan con módulos específicos, cada alumno aprende por su cuenta, con materiales, pero también tienen la dificultad de que al aprender por su cuenta con materiales no hay también espacio para la interacción. Entonces cada uno lo hace de manera individualizada, pero no puede interactuar. Y para el caso del aprendizaje de español obviamente tiene que haber espacios para eso, principalmente. Bueno, las disposiciones institucionales es que he visto que no cuentan pues con un plan de estudio. Después de lo que les acabo de comentar, obviamente tampoco había un plan de estudios para este caso en particular, para este tipo de cursos. El apoyo estaba condicionado a la decisión de la dirección o subdirección y a la disponibilidad del docente asignado. La dirección también decidía cuándo se le quitaba el apoyo a los alumnos, ¿no? De repente ya no había profesores o pensaron que ya mucho tiempo se le había dedicado y se le quitaba el apoyo. Ojo que no había un examen que garantizara que realmente ellos hubieran adquirido un nivel aceptable, sino que dependía de múltiples factores vinculados con la decisión de la dirección. No había la inclusión de actividades orientadas a desarrollar la competencia intercultural, más allá de las festividades cívicas que siempre suele haber en todo colegio. En cuanto a la metodología, como ya les comenté, era principalmente expositiva, tradicional, gramática, en algunos casos con algunos deseos de ser comunicativa, pero no llegaba a serlo, por eso es que acá les estoy colocando que es principalmente intuitiva y circunstancial. No es posible tipificarla en ninguno de los modelos teóricos. Como actividades iniciales, a veces se solían presentar textos, imágenes, dinámicas a los alumnos, pero por lo general, por cuestiones de tiempo, por esto del aula que les estoy diciendo, que a veces recortaba 10 minutos del tiempo,
o porque solamente se le da 1 hora pedagógica a la semana, se saltaban esas actividades iniciales de motivación. Se le da mucho peso a la gramática además no funcional, sino enseñada de manera tradicional. En un segundo lugar, al vocabulario y posteriormente a la comprensión escrita. Había pocos espacios para la expresión oral o incluso para la interacción. Otra cuestión importante que se pudo observar en cuanto a los recursos y materiales utilizados también fue el empleo pues, de materiales tradicionales, pizarra, cuaderno, los alumnos tenían que copiar textos, ¿no?, de la pizarra. No había materiales usados específicamente para la enseñanza del español como lengua extranjera. En el caso de la tercera institución, utilizaban unos materiales para la enseñanza o el aprendizaje del castellano, pero como lengua materna, no como lengua extranjera. Pese a la edad que tenía el alumno, tenía que llevar esos materiales. Entonces, en muchos casos, esos no correspondían a la edad de los alumnos. La evaluación, la verdad es que casi no vi que hubiera una evaluación, digamos, formal. Hubo sí algunos espacios de retroalimentación, de revisión de los trabajos que hacían, pero no había evaluaciones del tipo para ver en qué nivel se encontraban los alumnos, ¿no?, o hasta dónde estaban aprendiendo realmente lo trabajado en clase. Ahora, a la hora de recabar información sobre la competencia lingüística, se evidenció que esta estaba limitada, la cual no bastaba para el logro del objetivo comunicativo. No había competencia pragmática o sociolingüística, nulas. Ahí no se observó para nada en casi la totalidad de los estudiantes. En cuanto ya específicamente a la parte intercultural, muchos de ellos sí manejaban cuestiones relacionadas con saberes, referentes culturales, ¿no?, como por ejemplo Machu Picchu, ¿no?, los platos típicos, lo que siempre se dice a los alumnos o a los extranjeros que vienen, ¿no?, pero cuestiones que van más allá de eso, como de costumbres, como de comprender la personalidad de los peruanos en determinadas situaciones, hábitos, no, o sea, poseían muy poco. Una cuestión importante que acá quería resaltar era la personalidad de los peruanos según los alumnos. Muchos de ellos resaltaron, bueno, que eran amables, cálidos, pero hubo una cuestión importante, transversal en varios de ellos, como que eran irrespetuosos, ¿no? Los extranjeros nos ven como irrespetuosos, en algunos casos agresivos o peligrosos, ¿no?, o intromisivos, ¿no? Algunos decían, bueno, me paran preguntando cosas privadas, no me gusta a mí compartir, pero me siguen preguntando, entonces eso les incomodaba. Entonces, miren, el 60%, por lo menos de la primera institución, y el 40% de la segunda institución, una percepción negativa con respecto a nuestro entorno cultural. Y sobre su propia cultura, por supuesto, muy superior a la nuestra. En estos casos también los alumnos eran incapaces de reconocer sus propios prejuicios, estereotipos. Eso no se trabajaba en clase tampoco, no se trabajó cómo superar o cómo identificar primero los prejuicios que ellos poseían, lo cual les impedía pues a ellos poder visualizar esto. Bien, entonces lo que se pudo concluir es que había ciertas preconcepciones de directivos, docentes y alumnos. El castellano no era una prioridad para la escuela, el aprendizaje del español, obviamente, ni para los docentes tampoco se evidenció mucho esto. Esto influyó, por supuesto, en sus actuaciones. Se observó entonces un clima de clase institucional determinado, en muchos casos inadecuado. También ello generó pues, que el nivel de motivación de los alumnos no estuviera muy alto para que puedan lograr interacciones efectivas con sus pares y entornos. Entonces, lo que pude identificar es que para poder llegar a formar la competencia comunicativa, no hace falta solamente una buena metodología didáctica, sino que eso tiene que estar directamente relacionado con una motivación intrínseca del estudiante. Eso va a permitir que el estudiante pueda acceder a una buena frecuencia y calidad de la exposición a la segunda lengua y pueda interactuar con sus pares y con su entorno. Entonces, ello a su vez le va a permitir ir desarrollando cada una de estas competencias, que a su vez van a llevar a que desarrolle la competencia comunicativa, o sea que puede interactuar sin ningún tipo de problemas con su entorno. Entonces, algunas conclusiones integradoras para ir acabando. Las preconcepciones y percepciones de los directivos poseen respecto de los estudiantes influyen en su quehacer pedagógico, como les había mencionado. Eso interviene en las propias creencias de los estudiantes. Eso lo pude ver porque los mismos alumnos se dieron cuenta de que la lengua del castellano, el español en la institución no era una prioridad. Y me lo comentaron algunos de ellos incluso.
El clima de clase es un factor esencial. La predisposición del docente, en algunos casos el docente tenía alguna predisposición con un grupo de alumnos en particular por sus características personales y eso generaba un trato distinto a otro grupo de alumnos. Había una profesora, por ejemplo, que hacía una distinción entre las alumnas mujeres, a las que calificaba como malcriadas, y a los alumnos varones. Entonces, eso obviamente genera un clima escolar inadecuado. Y la motivación intrínseca de los estudiantes debe ser integradora para lograr pues el desarrollo de las competencias que les va a permitir a su vez formar una competencia comunicativa adecuada. Muchas gracias. Bien, tenemos alrededor de 20-25 minutos para preguntas, así que aprovechen porque creo que ha sido bien interesante. Bueno, buenas tardes con todos. Quisiera felicitar por ese tipo de eventos. La iniciativa es muy buena. Y de las 3 ponencias, pues creo que lo importante es que el alumno pueda desarrollar su competencia comunicativa. En la primera ponencia se mencionó mucho lo que es la pragmática, y siento que aquellos profesores, sin importar la lengua extranjera, es importante que tengan nociones de lingüística, y la pragmática es una de ellas, ¿no? Para que pueda el alumno desarrollar esa competencia, poder expresarse y comunicarse en dicho idioma. Mi admiración también por todos aquellos que enseñan el castellano, el español como lengua extranjera, porque se tienen que enfrentar a un grupo de alumnos con diferentes backgrounds. Es un aula multilingüe, a diferencia de los profesores de inglés, que, bueno, el grupo de alumnos hablan un mismo idioma, ¿no? El castellano. Se mencionó en la segunda ponencia, Claudia, acerca del input establecido, ¿cierto? Me parece interesante porque tú mencionaste el grupo de alumnos asiáticos, ¿cierto? Que tienden a ser introvertidos, pero también suele pasar que en el transcurso de su proceso de aprendizaje, por ellos mismos pueden tener iniciativa de usar y experimentar con el idioma. Me parece interesante porque como profesores de idiomas debemos respetar los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, sin importar la cultura y la lengua materna. Y en cuanto a la última ponencia, tengo una duda. Es enseñanza del español como L2. ¿Quiere decir que estos alumnos, tal vez, pienso yo, eran hijos de diplomáticos? Entonces su motivación no estaba muy arraigada. Tal vez ellos iban a estar por un tiempo en Perú. Entonces, como usted menciona, la motivación intrínseca es esencial si queremos que el alumno pueda usar de manera efectiva el idioma. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere comentar tal vez María de los Ángeles, sí, sobre la situación de los alumnos. ¿Supiste si la mayoría de ellos eran hijos de diplomáticos o de personas cuyas familias estaban, por decirlo de alguna manera, de paso? Sí, precisamente la mayoría de estudiantes provenía precisamente de padres diplomáticos. En la tercera institución sí había hijos de personas que se dedicaban a evangelizar, porque era una institución cristiana. Entonces, justamente en la tercera institución es donde vi una motivación más integradora en relación con las otras dos, ¿no? Porque la familia misma también permitía estos espacios de interacción, precisamente por el objetivo que tenían al venir acá. A ver, sí. Uno como docente también carga ciertas representaciones en torno a los hablantes, ¿no? O en torno a, por ejemplo, a los japoneses. Pero no es que los japoneses de por sí sean introvertidos. Más bien el enfoque que se ha propuesto en la ponencia es comenzar a preguntarnos por qué este silencio. O sea, no es porque sean japoneses o asiáticos, sino tal vez comenzar a preguntarnos de dónde viene este silencio. Tal vez no porque sean de por sí o en sí mismos introvertidos, sino también ese silencio puede funcionar de diferentes maneras. Entonces, como profesores, hay que comenzar a preguntarnos por qué, y también percatarnos que los estudiantes también aprenden entre sí, aprenden entre ellos, ¿no? ¿Sí?
Sí, justamente con respecto a este tema, yo trabajé también con estudiantes orientales, la mayoría de ellos callados, con este perfil supuestamente introvertido. A la hora de realizar las entrevistas, lo que noté es que más allá de la introversión, ellos no suelen intentar hablar, a no ser que estén seguros de que lo que van a decir está correctamente formulado. Entonces, una vez que ellos ya sienten que han adquirido las herramientas suficientes para expresarse adecuadamente en el español sin cometer errores, es que lo llegan a hacer. Entonces, ahí viene nuestra labor pues de apoyarlos en ese proceso. Pregunta. Buenas tardes. La verdad, muchas gracias por todo lo que nos está aportando. Somos de la ciudad de Trujillo, también estudiantes de la carrera de traducción e interpretación. Y bueno, yo tengo cerca de un año trabajando en lo que es de la enseñanza del español. Y los estudiantes que tengo son más que todos de la India. Por lo mismo que también me agrada mucho su cultura y bueno, y más. Y a lo que algunos de mis alumnos mucho mencionaron, a lo que usted, la señorita Cecilia, nos mencionó, por ejemplo, lo que es hola, ¿qué tal? ¿No? Y un día me llaman, por lo mismo de la diferencia de hora, uno de ellos me llama por la madrugada y me dice, profesor Kevin, me dice que necesito hacer una pregunta. Y yo, hola, ¿qué tal? Le digo, ¿no? Porque así, pues, obviamente hablamos. Y me dijo, yo estoy muy bien, me dijo. Y bueno, seguí con la conversación, ¿no? Y bueno, ya le seguí la conversación y me dijo lo que él tenía que pues agregar a ello. Entonces, yo digo, si al igual que nosotros tenemos la idea de crear un contenido o materiales publicitarios que como peruanos puede aportar también nuestra cultura o la variante que nosotros como peruanos usamos en lugar de vosotros, es decir, ustedes, ¿no? ¿Por qué también no agregar este tipo de expresiones que tenemos nosotros? Porque incluso hace como un par de semanas, allá en la India, en el Instituto de Cervantes, fue, si no me equivoco, un año más que cumplía el instituto, y se presentó, de cierta parte se presentó también la gastronomía peruana, pero fue como que la más pequeña de todo, porque se presentó de México, de Colombia, de Chile, y ellos me comentan de que profesores de Perú no hay del resto de países de Latinoamérica, pero no hay de Perú. Entonces, en ellos también hallaban, por ejemplo, se presentó, se daba también la comida, se daba bocaditos de causa rellena. Entonces, uno de ellos me dijo, oye, yo vi también que allí había causa rellena y tú me explicaste que también hay en Perú muchos de ustedes, entre jóvenes, se dicen, hola, causa. Entonces, me dice, ¿por qué no también implementan eso de crear un contenido que sea con expresiones de ustedes, los peruanos? Porque hallamos en internet y pues son cosas muy pocas a lo que en otros países de Latinoamérica se presentan, ¿no? Sí, ¿puedo comentar algo? Sí, sí, efectivamente yo escuché el final de la ponencia anterior donde las profesoras de Cusco comentaban lo importante que es contar con materiales peruanos. Y yo concuerdo contigo, no solo por el vos o los pronombres distintos, o por aspectos como esos de la pragmática. Solo un ejemplo, un profesor de español, un profesor de negocios español, catalán, de la Universidad del Pacífico, el semestre pasado le envié un correo electrónico invitándolo a un evento en la universidad y le digo, Xavier, va a venir ese ponente, te esperamos en la conferencia. Me dice, uy, Cecilia, todo por correo electrónico, ¿no? Lo siento mucho, voy a estar de viaje en esas fechas, no voy a poder asistir. Entonces yo le contesto, no te preocupes. Eso es lo que decimos, ¿no? No te preocupes. Fin de la conversación para mí. Y me contesta un correo larguísimo explicándome que no estaba preocupado y por qué no estaba preocupado. O sea, ¿por qué no me tenía que preocupar? Yo decía, pero no entiendo qué está pasando. Y pues dije, excelente ejemplo para mi clase. ¿No? Porque hablamos el mismo idioma. Pero ese no te preocupes para mí significa una cosa clarísima que para él no lo leyó, ¿no? No pudo leer lo que significaba mi no te preocupes. Entonces sí es importante. Sí. Bueno, buenas tardes. Quería hacer una consulta para la profesora Cecilia. ¿Dónde está hablando? Ya. Sí, usted comentó, bueno, rápidamente lo de los métodos que ya han terminado en métodos comunicativos.
Yo tenía una consulta, no sé si de repente usted estaba al tanto de que hay una tendencia a regresar a métodos que parecen un poco más bien reloads de métodos antiguos como TPR. En Estados Unidos hay un movimiento de TPRS que no es Total Physical Response, sino es Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, y que más bien renuevan esta idea del input comprensible y que más bien están en contra de los enfoques comunicativos, que dicen que más bien son métodos antiguos. Entonces, yo quería saber más bien usted, que entiendo que más o menos conoce los métodos de enseñanza de lenguas, y si es que había una discusión a nivel teórico sobre estos enfrentamientos entre los métodos comunicativos y el regreso a los métodos del input antiguos. Exacto, ¿no? Del enfoque del input comprensible. En realidad no, o sea, yo no había escuchado esas siglas. No estoy familiarizada, no sé, pero sí hay algo que me hace pensar y que está en la línea de lo que tú estás diciendo, y es todas estas plataformas digitales, y por eso lo menciono como algo que de lo que tenemos que estar muy pendientes. Estas tecnologías digitales, por ejemplo el Duolingo, y por eso puse al sapito, creo que es un sapito la imagen del Duolingo, están usando la metodología de gramática y traducción, ¿no? Yo estoy estudiando francés, hace muchos años estudié en la Alianza y he retomado el francés a través de Duolingo y es el método de la gramática y traducción. Es repetir, y el audiolingüismo, es repetir, escuchar y repetir. Y lo que es interesante de Duolingo, y eso es lo que me parece más relevante, es que Duolingo tiene la base más grande del mundo de información de lo que los hablantes hacemos, porque ellos registran todos nuestros errores, ¿no? Entonces saben lo que estamos haciendo. Todos los hablantes de español que estamos estudiando francés a través de Duolingo, está quedando nuestra información registrada. Entonces ellos tienen unas bases, imagínense, o sea, no sé el número, no sé cómo se lee ese número, ¿no? De información de lo que estamos haciendo. Entonces, sí, regresamos a un método, retomamos otro método. A mí lo que me parece más interesante es qué viene, qué se está viniendo, ¿no? Y por eso mencionaba lo de la tecnología, los medios digitales, los corpus lingüísticos, la multimodalidad, ¿no? Y yendo tal vez un poco a tu pregunta sobre el input comprensible, Duolingo, a partir de la data que están sacando, dice que la mejor hora para aprender es en la noche, porque su data les dice eso. O sea, que no se están mandando con un comentario, ¿no? Está basado en la información que ellos están registrando, porque saben a qué hora estudiamos. ¿Se dan cuenta? Entonces dicen que la mejor hora para aprender es en la noche, que estudies un poco y que te vayas a dormir. Ya, y eso podría estar vinculado también al tema del input comprensible, porque está basado en que inconscientemente está entrando información, estamos recibiendo información y la estamos procesando. Es lo que Krashen decía, que la adquisición es la que se da de manera inconsciente a través de recibir grandes cantidades de input comprensible. Entonces, es súper interesante, es un mundo, está ahí, ¿no?, para investigar. Sí. La siguiente pregunta. Bueno, yo quería agradecer especialmente María de los Ángeles. De verdad que hasta ahora en el encuentro habíamos hablado mucho sobre estudiantes extranjeros que venían por diversas razones y que estaban inmersos en el mundo universitario, y tú nos has traído a la reflexión también a aquellos estudiantes que están en educación básica. Y entonces esa ha sido una importante reflexión, porque ahí tenemos también otro tipo de población con otro perfil, ¿no? Y bueno, creo que para todo lo que has expuesto y los factores que has encontrado, no resulta del todo increíble, ¿no? Porque sí habría que cambiar muchísimas cosas en esas instituciones para poder cambiar. Imagínate, y si estamos hablando de instituciones con que se pagan y son caras, ¿no? Entonces ahí nos has dejado por lo menos aquí a nosotras una reflexión muy grande acerca de
hemos hablado temprano, hemos hablado ayer acerca de la creación de materiales, del diseño, del perfil de un profesor de lengua, y ahora pensar también en diseñar materiales, pero para un público de colegio, o sea, para un alumno de colegio, para un chico que es adolescente y que también es que viene y va, o sea, es un ciudadano del mundo, ¿no? Porque están un tiempo aquí y están un tiempo allá, y que el aprendizaje de una segunda lengua sea parte de su experiencia de vida, ¿no? Sí, bueno, a mí, como les comenté, me resultó bastante motivador realizar este tipo de investigación, porque viendo los antecedentes no hay muchos estudios acerca de esto, o están orientados específicamente al uso del material o algún aspecto específico, ¿no? Quise hacer una visión más global de ello. Lo que me satisfizo bastante es que yo pude contactarme luego con dos de esas 3 instituciones. Una de ellas sigue igual, con la misma metodología, pero la otra ha cambiado. Quiero pensar que es por mi aporte, ¿no? Porque, bueno, luego que finalicé la investigación les presenté un informe, les expliqué. En muchas ocasiones los directivos pueden no tener malas intenciones en realidad, no creo que tengan malas intenciones para gestionar su institución, pero no se dan cuenta de cómo en este caso están percibiendo, proyectando la percepción del español para estos extranjeros y en general para todo el alumnado. Entonces, en esta institución en particular ya ha habido cambios importantes, ya hay un profesor contratado específicamente para enseñar el español como lengua extranjera, ya hay un espacio específico también para ello y un horario, entonces ya con ello estoy bastante contenta en realidad. Gracias. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más, sí, por favor. Hola. Bueno, en resumen, muy interesante las 3 ponencias. Hablando sobre, refiriéndonos a los recursos, ¿no? Definitivamente, en mis 25 años de experiencia que tengo enseñando tanto inglés como español como segunda lengua, creo que resumir o de repente decir, no, ese método es el ideal, no, es de repente muy corto. Definitivamente tenemos que ver el tipo de alumno que tenemos, si es privado, si es institución, y creo que como profesores creativos podemos usar todas las herramientas, ¿no? No hay una exacta y el método también. Entonces sí, yo siempre recomiendo estar abiertos a todo, ¿no? Estar abiertos a todo. Inclusive ayer se mencionó sobre el flip learning, que yo particularmente lo uso y en ambos idiomas me funciona muy bien. El trabajo de campo, llevo 15 años usando eso, tanto enseñando en español como inglés, y a uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Y los alumnos, en el caso de trabajo en campo, no hay ningún grupo que no haya salido descontento con esto. Todo lo contrario, creo que les abre las puertas a sentirse más seguros para poder comunicarse, ¿no? De repente en el primer intento, sino el segundo intento, y ya se sienten con más confianza para poder usar el idioma que están aprendiendo. Entonces, definitivamente, en general, todo lo que está a nuestro alcance debe ser utilizado. Gracias. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo, creo que ha estado súper, y es un buen momento para el almuerzo.